problemas con el internet. No he tenido un internet estable esta mañana. Si hay algún problema, reiniciamos la reunión. Sin perjuicio de eso, bueno, nos pondremos ahora rápidamente al día con la materia. Hoy día íbamos a pasar una materia que es bastante importante, que está referida a la terminación del contrato de trabajo. Esta materia es importante tanto en la vida práctica, tanto porque muchos de nosotros vamos a estar sujetos a un contrato de trabajo, y quizás la parte más crítica del desarrollo de una relación laboral es cuando esta termina, sea por un despido, sea por la terminación, por el vencimiento del plazo, las 14 o 15 causales de despido que establece el Código del Trabajo. Es muy importante para el oficio de ustedes, por ejemplo, una adecuada formalización del despido, una adecuada redacción de una carta. Eso puede tener efectos muy importantes en lo que es el empleador, sobre todo si el empleador es una pequeña empresa. Una carta de despido mal redactada puede ser muy complicado, por ejemplo, para un empleador, para un pequeño empresario, por ejemplo. Por otra parte, en la prueba que vamos a hacer, en la segunda prueba, más de la mitad de la prueba va a estar relacionada con la materia que vamos a ver hoy día. Y quizás parte que vamos también de la próxima clase, si no la alcanzamos a ver completa hoy día. Les voy a pedir que tengan el apunte a mano sobre la terminación del contrato de trabajo, que vamos a empezar a ver ahora a continuación. Y lo primero que tenemos que tener presente en que hay causales de término y podríamos dividirlo en tres especies, las causales de término del contrato de trabajo. Primero, las causales de término llamadas objetivas, que no son de responsabilidad del trabajador, por eso se llaman objetivas. Están las causales de término subjetivas, que son por responsabilidad del trabajador. Y también está la causal de necesidades de la empresa y desahucio. Eso a grandes rasgos en términos generales. También tenemos la causal de término por procedimiento concursal de liquidación, que así se llama lo que antiguamente era la quiebra de una empresa. Bien, los artículos 159, 160, 161 del Código del Trabajo establecen estas causales de terminación del contrato. Vamos a analizar primero las causales objetivas, las contempladas en el artículo 159. ¿Y estas cuáles son? Primero, un contrato de trabajo termina por el mutuo acuerdo de las partes. 159, número 1, mutuo acuerdo de las partes. Primera causal de término objetiva. Significa que hay un aforismo que se dice: las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. Si el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades, también puede terminar por un acuerdo de voluntades. El mutuo acuerdo decide poner término al contrato. La segunda causal, 159, número 2, es aquella que se refiere a que el contrato termina por la renuncia del trabajador. O sea, el trabajador puede renunciar a su contrato. Y en este caso tiene que dar aviso a la empresa con 30 días de anticipación. Sin embargo, el Código del Trabajo no establece sanción en caso que el trabajador no dé el aviso. O sea, la renuncia es válida aunque el trabajador renuncie el día anterior, sin dar el aviso con 30 días de anticipación. No hay sanción en el Código del Trabajo de un trabajador que no ocupe esta anticipación de 30 días. Pero sí podría ocurrir, por ejemplo, un trabajador que maneja una máquina o un trabajador que es un trabajador calificado y le da aviso de manera intempestiva a la empresa. Le dice: ¿sabe que yo renuncio el día de mañana? Esa empresa sufre un perjuicio, le cuesta 2 meses encontrar a un trabajador y eso provoca una grave perturbación en la marcha de la empresa. Eventualmente, esa empresa podría demandarle perjuicios a ese trabajador, en este caso en un juicio civil. Pero sanción el Código del Trabajo no establece. El Código del Trabajo es reticente a establecer sanciones a los trabajadores, entre paréntesis, por estos temas. Ahora bien, el contrato de trabajo también termina por muerte del trabajador. Cuando analizamos las remuneraciones, cuando analizamos lo relativo a remuneraciones en la clase pasada, vimos que
las remuneraciones pendientes al trabajador que fallecía eh, podían ser cobradas por sus familiares, ya sea por sus hijos, por su cónyuge, hijos o padres. La cuarta causal es el vencimiento del contrato, del plazo convenido en el contrato de trabajo. Vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo. O sea, se pacta un contrato por 3 meses, por un mes, por 30 días, y se cumple la causal, se cumple el plazo, la fecha, y el trabajador es despedido aplicando esta causal. Termina el contrato por vencimiento del plazo. Sin embargo, la ley, ya lo hemos señalado, no ve en buenos términos los contratos a plazo fijo. Uno de los principios de las relaciones laborales y del derecho al trabajo es la continuidad de los servicios prestados, la estabilidad relativa en el empleo. O sea, que el trabajador tenga en virtud del principio de protección, que el trabajador tenga un empleo estable en el tiempo. Por lo tanto, en ese sentido, la ley señala ciertas circunstancias que establecen que, si que un contrato a plazo fijo podría transformarse en contrato indefinido. Por ejemplo, si un contrato a plazo fijo es renovado por segunda vez, ese contrato pasa a ser indefinido. Si una vez expirado el plazo del contrato de trabajo, el empleador sigue prestando servicios con conocimiento del trabajador, perdón, al revés, si expirado el vencimiento del plazo, el trabajador sigue prestando servicios con conocimiento del empleador, ese contrato se transforma en indefinido. Por ejemplo, mi contrato era hasta el 31 de mayo del año 2020. Sin embargo, yo el 1 de junio concurrí a prestar servicios. El empleador incluso me dice buenos días, me saluda y me manda un correo electrónico solicitándome una diligencia relacionada con mi función. En ese momento, ese contrato pasó a ser indefinido, porque seguí prestando servicios al día siguiente que expiró el plazo, con conocimiento del empleador. Ese contrato pasa a ser indefinido. Hay otra causal más, no me referiré en detalle. Un empleador dice, bueno, para evitar que el contrato se transforme en indefinido, no se lo voy a renovar al trabajador. Lo voy a finiquitar, lo voy a despedir, lo voy a finiquitar y al mes siguiente lo vuelvo a contratar. Así por unos 3 o 4 meses. De ahí lo vuelvo a despedir y después, 15 días después, lo vuelvo a contratar. Y con eso, dice el empleador, me evito que el contrato se transforme en indefinido. Bueno, la ley también se pone en esa circunstancia. Y señala que el hecho de prestar servicios discontinuos, que sumados dan un total de 12 meses, dentro de un lapso de tiempo de 15 meses, en virtud de más de 2 contratos de trabajo a plazo, ese contrato pasa a ser indefinido. Por ejemplo, yo trabajé 4 meses, me despiden, contrato a plazo fijo, al mes siguiente me vuelven a contratar por otros 4 meses, al mes siguiente me vuelven a contratar por otros 4 meses. Dentro de ese lapso de 15 meses, yo trabajé 12 meses. Ese contrato pasó a ser indefinido y se considera la antigüedad del contrato desde la primera contratación. Eso con respecto a la causal vencimiento del plazo. Ahora, yo puedo despedir a un trabajador por necesidades aplicando la causal necesidades de la empresa, que está con un contrato a plazo fijo. ¿Puedo despedirlo? Sí, puedo despedirlo. Pero tengo que pagar una indemnización no solo a la sustitutiva de aviso previo, sino que también el trabajador, en caso de ser despedido por necesidades de la empresa, podría también demandar una indemnización por lucro cesante, por todo el periodo hasta completar el plazo del contrato de trabajo. Por ejemplo, a mí, yo suscribo un contrato a plazo fijo por un año, que es la extensión máxima porque dura un contrato a plazo fijo por regla general. Sin embargo, al trabajador, a los 3 meses que está trabajando, lo despiden por necesidades de la empresa. Ese trabajador podría demandar ante un tribunal los 9 meses de remuneraciones que le quedaban hasta completar el año, que era la duración del contrato a plazo fijo.
Y eso se llama indemnización por lucro cesante. Generalmente así se demanda en tribunales. Se demanda todo el periodo de tiempo. Y en subsidio se demanda la indemnización sustitutiva de la ISOPRE. Pero hay que hacerlo presente que en caso que un contrato de trabajo a plazo fijo se aplique una causal de necesidad de la empresa, antes de que expire el plazo, el trabajador podría demandar las remuneraciones pendientes hasta la llegada de la fecha del término del contrato a plazo fijo. La quinta causal objetiva es la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. Son los llamados contratos por obra o faena. Estos también tienen una indemnización especial, que la vamos a ver en un anexo de esta clase o al comienzo, al principio de la siguiente. Finalmente, el contrato puede terminar por caso fortuito o fuerza mayor. Lo relevante con respecto a esta causal en el día de hoy es que esta causal no la pueden aplicar ahora los empleadores por la Ley de Protección al Empleo, producto de la pandemia del COVID-19. Esta causal, los empleadores que se acojan a la protección al empleo y los empleadores en general no pueden aplicar la causal caso fortuito o fuerza mayor en este caso. Es una causal que tiene muy poca aplicación en estos meses. Esas son las causales objetivas. También tenemos las causales subjetivas, contempladas en el artículo 160, que son atribuibles a una falta del trabajador. Son imputables, son responsabilidad del trabajador. Y estas causales de término de contrato, que son subjetivas, los llamamos despidos, no dan derecho a indemnización alguna, salvo, por supuesto, la indemnización por feriado proporcional que se procede en todas las circunstancias. ¿Y cuáles son estas causales en que el trabajador puede ser despedido sin derecho a indemnización alguna? Todas contempladas en el artículo 160 del Código del Trabajo. Tenemos el 160 número 1, conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, como la falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. Esa es la primera. Falta de probidad del trabajador, o sea, falta de honradez, falta de honestidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. A la empresa y a la ley no le interesa si el trabajador tiene una conducta deshonesta fuera de la empresa, salvo que afecte la imagen de la empresa, sino que en el desempeño de sus funciones comete actos deshonestos. Un robo de mercadería, por ejemplo. O un trabajador que presta servicio cajero o roba plata de dinero en la caja, aunque diga que lo tomé prestado y lo devuelvo la próxima semana. Todas esas son conductas de falta de probidad. Si el trabajador fuera, en su casa, tiene una conducta que es deshonesta, mientras no perjudica a la empresa, no se le puede aplicar esta causal de falta de probidad. También es causal de término del contrato las vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier otro trabajador que se desempeñe en la misma empresa. Vías de hecho significa un acto físico, de fuerza física. O sea, el trabajador que le pega al empleador o le pega a otro trabajador puede ser despedido sin derecho a indemnización alguna. Eso es la vía de hecho. O otra causal, la letra C del 160, injurias proferidas por el trabajador en contra del empleador. Y ni siquiera es necesario el estándar del delito de injurias, pueden ser injurias menores. O sea, un trabajador que agarre a garabatos, por ejemplo, al empleador en una discusión, podría ser despedido. Más aún si las injurias pueden ser de carácter públicas. Porque toda conducta tiene que ser, todas estas conductas que estoy señalando, y presten atención en esto, tienen que ser graves. También, la letra D, es la conducta inmoral del trabajador que afecta a la empresa. Ojo, conducta inmoral que afecte a la empresa.
si el trabajador comete inmoralidades fuera de la empresa y que no la perjudica, no puede ser una causal de despido. Antes de la reforma del año 2001, hace tiempo atrás, decía el mismo artículo en el Código del Trabajo, decía solamente conducta inmoral grave, así en esos términos abiertos. Entonces, algunos empleadores se excusaban o se escudaban de que el trabajador tenía una vida licenciosa, por ejemplo, ¿no? Una vida de juerga fuera de la oficina, y a pesar de que el trabajador era cumplidor, no, este señor es un inmoral, lo despido. Voy a contar un caso extremo que ocurría en los años 90. Agrícola Tía tenía una cláusula que señalaba que el trabajador que abandonaba a su mujer, o sea, se separaba de su mujer, lo consideraba una conducta inmoral y iba a ser despedido. O sea, estamos hablando de una fábrica que produce gallinas y huevos. ¿Qué le importa a esa fábrica que el trabajador, lo que ocurre con la vida marital del trabajador, por ejemplo? Un ejemplo inverso, este es un ejemplo ficticio, lo que conté es un ejemplo real, que ocurrió a finales de los años 90. Supongamos que la secretaria del Arzobispado de Valparaíso, porque el Arzobispado de Valparaíso para efectos laborales es una empresa, en este caso fines religiosos, supongamos que la secretaria del Arzobispado después de las 6 de la tarde se va a una reunión, a una secta satánica. Y el Arzobispado del Valparaíso la despide por conducta inmoral. Y ella puede decir, pero yo estaba fuera de mi horario de trabajo. Sí, pero en este caso afecta la imagen de la empresa donde trabajo, en este caso el Arzobispado del Paraíso. Es un ejemplo de qué manera quizás una conducta podría afectar una imagen de una empresa. También son causales de despido las conductas de acoso sexual y las conductas de acoso laboral. Este es el caso en que un trabajador acosa sexualmente o laboralmente a un trabajador, a otra trabajadora. Ahí el empleador puede despedirlo sin derecho a indemnización. Por supuesto que tiene que hacer la investigación que establece el reglamento interno antes de despedirlo, si no se puede considerar indebida la aplicación de la causal de acoso sexual, por ejemplo. Eso respecto al 160 número 1. El 160 número 2 se refiere a los casos de competencia desleal que hace el trabajador respecto al empleador. Está muy relacionado con las cláusulas de exclusividad. Se refiere a las negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio del empleador y que hubieran sido prohibidas por escrito en el contrato de trabajo. Una empresa de mudanzas, por ejemplo, y en el contrato del trabajador que maneja, es operario de esa empresa de mudanzas, dice expresamente que él no puede realizar ninguna actividad relacionada con el giro. Y resulta que este trabajador tiene además un par de vehículos donde también realiza mudanzas. En este caso, podría ser despedido el trabajador sin derecho a indemnización porque está expresamente prohibido el contrato y también por el principio de buena fe. El 160, número 3, se refiere a las inasistencias del trabajador, a las ausencias a sus labores. El trabajador puede ser despedido sin derecho a indemnización si no concurre a sus labores sin causa justificada por 2 días seguidos, por 2 lunes en el mes o por 3 días en el mes, sean o no seguidos. En ese caso, el trabajador puede ser despedido sin derecho a indemnización. Hubo un caso en tribunales en que el trabajador tenía una jornada de trabajo de lunes a viernes y faltó un viernes y faltó un lunes. Y la empresa lo despidió por haber faltado 2 días seguidos. Sin embargo, el juez declaró indebido el despido, toda vez que la ley señala 2 días seguidos, pero no 2 días hábiles seguidos. Por lo tanto, el juez estimó que para que el trabajador configurara la causal de despido de 2 días seguidos, tenía que ser 2 días continuos y no 2 días hábiles seguidos. Viernes y lunes serán 2 días hábiles seguidos, pero no 2 días continuos.
Eso quedó establecido una vez en un fallo en un tribunal. La causal del 160 número 3 se refiere a la ausencia. El trabajador no concurre a sus labores. La del 160 número 4 se refiere a que el trabajador hace abandono de labores. O sea, llega al trabajo y se va. Abandono del trabajador, del trabajo por parte del trabajador. Y se entiende por tal. La salida intempestiva e injustificada del trabajador. O sea, el trabajador sin autorización del empleador y de manera injustificada abandona sus labores, sale de la empresa. Si un trabajador, un operario de una empresa comercial, por ejemplo, está ordenando un estante y se le cae un tarro de cloro que se le abre y le mancha la mano, y él siente el ardor y va corriendo, sale corriendo a la empresa, no ve al empleador y simplemente se va nomás porque a buscar atención médica, esa salida es plenamente justificada, por ejemplo. Aunque el trabajador no le hubiera pasado nada, igual tenía una razón para hacer abandono de la empresa. Estaba muy preocupado que el cloro podía ser nocivo para la piel de la mano del trabajador, por ejemplo. También se entiende abandono de trabajo, no el hecho físico de que el trabajador abandone las funciones, sino también que el trabajador se niegue a prestar funciones. La negativa a trabajar sin causa justificada. Estoy en la empresa, me hacen un encargo dentro de mis funciones y yo me niego a hacerlo, no quiero hacerlo, no lo voy a hacer. También eso se considera abandono de trabajo y es causal de despido. La número 5, 160 número 5, que es una causal, pueden ser 9 subcausales entre paréntesis, porque se refiere a actos, omisiones o imprudencias, tres verbos. Temerarias, negligentes, temerarias, que afecten a la seguridad del establecimiento o al funcionamiento del establecimiento o la seguridad o la actividad de los trabajadores o la salud de los trabajadores. Actos, omisión, imprudencias temerarias. O sea, tres sustantivos. Afecta la seguridad, funcionamiento del establecimiento, seguridad, actividad de los trabajadores o la salud de los trabajadores. Un acto, una omisión, una imprudencia temeraria. Un expendedor de combustible, un trabajador que se dedica a expender combustible en una bomba de benzina, por ejemplo, en un servicentro, y mientras está colocándole benzina al auto, está fumando, por ejemplo. Eso es una imprudencia temeraria. El trabajador podría ser despedido sin derecho a indemnización. El 160 número 6 está relacionado con el perjuicio que se hace al capital de la empresa, el perjuicio intencional. Es perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas útiles de trabajo, productos o mercaderías. Este numeral sobre el perjuicio material al capital de la empresa viene es de una norma histórica. En el fondo, es la norma que sanciona el sabotaje en la empresa. A veces producto de una huelga se deja de ser pacífica y los trabajadores en huelga, por ejemplo, o otros que no están en huelga, empiezan a sabotear la empresa, a hacer un sabotaje. De ahí viene esta norma, de ese antecedente histórico, que es una forma de sancionar el sabotaje en la empresa. Finalmente, 160 número 7, que es una causal residual. Si el empleador considera que el trabajador ha cometido muchas faltas y no tengo cómo aplicarle ninguna de las causales que acabo de señalar anteriormente, puedo aplicar esta, que se refiere al incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Por ejemplo, está sancionada la inasistencia a las labores. Está sancionado el abandono de trabajo.
Pero ¿qué ocurre con el atraso? Una persona que llega atrasada con regularidad. El atraso reiterado, por ejemplo, podría considerarse un incumplimiento grave. Ahora, hay algunas empresas que en su reglamento interno señalan un conjunto de obligaciones que debe cumplir el trabajador en el reglamento interno. Y enumerado ese catálogo de obligaciones del trabajador, acto seguido señala cualquiera de, si el trabajador no cumple con estas obligaciones, será considerado un incumplimiento grave y el trabajador será despedido de manera inmediata. Incluso ocupan una palabra más intimidante, dicen será despedido ipso facto, sin derecho a indemnización alguna. ¿Qué puede hacer el trabajador ahí? Dice en realidad tiene razón, no cumplí con la obligación que está señalada en el número 5 del reglamento, por lo tanto no tengo nada que hacer, el empleador tiene razón, me voy para la casa. No, no es así. Porque quien califica de grave el incumplimiento no es la empresa, es un juez. Es un juez el que va a tener la última palabra para calificar si el incumplimiento es grave o no es grave. El mismo caso de los atrasos reiterados. Si el juez ve que el trabajador no le causó perjuicio a la empresa, no era un trabajador que atendía a público, y que sin perjuicio, que si llegaba atrasado, igual se quedaba más tarde para compensar, o se saltaba la colación, o se ponía rápidamente el día, concentrado, nada de cafecito, ni sacarse la vuelta, concentrado y se ponía el día en trabajo, ese juez va a decir, bueno, este señor sí, no llegado reiteradas veces atrasado, pero tenía su trabajo al día, no le causó perjuicio alguno a la empresa. Y el juez podría decir, entonces no voy a calificar de grave este incumplimiento. Al final, la última, y lo tengan presente, la última palabra la tiene el juez. Finalmente, las causales de término del contrato por necesidades de la empresa, la causal de término del contrato denominada desahucio y la causal de término del contrato imputado al trabajador de despido indirecto. La causal de término del contrato necesidades de la empresa es aquella en que en virtud de la racionalización de la empresa o de la modernización de los servicios del establecimiento de la empresa, o por baja de la productividad, o cambio en las condiciones del mercado, o cambio en las condiciones de la economía, hace necesario la separación de uno o más trabajadores. El trabajador, ahí la empresa tiene derecho a despedir al trabajador y tendrá que pagarle las correspondientes indemnizaciones. La indemnización sustitutiva la hizo previo y la indemnización por años de servicio si que el contrato tiene más de ya de un año de vigencia. Pero es muy importante que la empresa tiene que señalar, justificar la causal, tiene que explicar por qué es necesario despedir a este trabajador, por qué las bajas en el mercado hacen necesario el despido de este trabajador. O sea, no sé, no basta con invocar la causal hacia la empresa, hay que señalar los hechos que fundan la causal. Al igual que todas las causales señaladas en el 160, que ya lo vamos a ver en su detalle. No es lo mismo, en cambio, la contemplada en el artículo 161, inciso segundo. La necesidad de la empresa está en el 161, inciso primero del Código del Trabajo. El desahucio está en el 161, inciso segundo del Código del Trabajo. El desahucio es el llamado despido gerencial. Es el despido de trabajadores de plena confianza en el empleador. Aquellos que tienen poder para representar al empleador. Aquellos que tienen facultades generales de administración, los gerentes. Y también se aplica a trabajadoras de casa particular, el desahucio. En ese caso no tengo que explicar hechos, no necesito fundamentar la causal, simplemente digo, a este trabajador lo despido por desahucio, 161 primero, y le pago las indemnizaciones. Y no tengo que señalar hecho alguno para justificar la causal de desahucio, porque son cargos de confianza. No, no es pertinente explicar en una carta la pérdida de la confianza, precisamente. Eso con respecto a las causales que establece el Código del Trabajo. También tenemos la causal de término del contrato por liquidación del empleador, que es relacionada con la nueva ley de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas. En este caso, el contrato de trabajo, artículo 163 bis, va a terminar en caso que el empleador fuera sometido a un procedimiento concursal de liquidación, que antes se llamaba quiebra. Pero esta ley concursal, en el fondo, trata de que la empresa vuelva a reflotar.
que no pierda y no deje de prestar funciones. La quiebra, en cambio, atendía directamente al término de la empresa, liquidar los activos, satisfacer a los acreedores, entre ellos los trabajadores. Pero no, aquí la empresa en liquidación, de alguna manera, está relacionada con tratar de que la empresa vuelva a reemprender a través de un liquidador. La empresa intervenía así, igual que en la ley de quiebra, pero la empresa vuelve a reemprender. Sin embargo, cuando cae en procedimiento concursal de liquidación, el contrato de trabajo también es una causal de término del contrato de trabajo y la empresa tendrá que indemnizar al trabajador sus correspondientes años de servicio o sustitutiva de ISOP. ¿Alguna duda o consulta antes de pasar a una causal bien especial que tenemos y que vale la pena profundizarlo un poco más que el del despido indirecto? ¿Alguna duda o consulta hasta ahora? Que me la pueden hacer por chat y yo respondo. Bien, seguimos. Vamos a analizar la llamada causal del autodespido. Suena raro, ¿no? El despido indirecto, en que es el propio trabajador el que pone término a su contrato de trabajo, contemplada en el artículo 171 del Código del Trabajo. Qué extraño, puede decir uno. Se supone que el que despide es el empleador. ¿Cómo si el trabajador se va a autodespedir o despedir de manera indirecta? Lo que ocurre, uno podría decir, y se lo hago este anticipo. Bueno, si el trabajador no le gustan las condiciones de trabajo o encuentra que el empleador no es un mal empleador, renuncia al trabajo. Y punto, y busca otro trabajo en otro lado. Bueno, el despido indirecto, en el fondo, da cuenta que hay algunas circunstancias en que son tan insoportables a veces las condiciones de trabajo, en que prácticamente el trabajador se ve forzado a irse. La renuncia está relacionada con un acto voluntario, pero aquí ya es forzado a irse. ¿Y cuál es el efecto práctico? La renuncia no da derecho a indemnizaciones, da derecho a que le paguen a uno las remuneraciones que están adeudadas, que te paguen la indemnización por feriado proporcional, algunas cotizaciones previsionales que estén impagas, pero no hay derecho a indemnizaciones, más que esas. En cambio, el despido indirecto sí da derecho a indemnización al trabajador. Si lleva años de servicios en la empresa, un trabajador que se autodespide o despide indirectamente va a tener derecho a la indemnización por años de servicios. Va a tener derecho también a la indemnización sustitutiva la hizo previo, además de otras indemnizaciones que ya señalé, y además reajustadas, recargos del 50% de la indemnización por año de servicios, por ejemplo. Y en este caso, contemplado en el artículo 171, la ley contempla la posibilidad que es el trabajador quien pone término a su contrato cuando es el empleador el que incurre en las causales del artículo 160 del Código del Trabajo, la número 1, la 5 o la 7. O sea, es el empleador el que comete falta de probidad, o sea, que es deshonesto. Es el empleador el que comete vías de hecho, o sea, que agrede al trabajador o agrede a otros trabajadores. Es el empleador que está injuriando al trabajador o que comete conductas inmorales graves que afectan a la empresa o comete acoso sexual o laboral en contra del trabajador. Es el empleador también el que comete actos, omisiones o imprudencias temerarias que afectan el funcionamiento del establecimiento. Supongamos que el dueño de la concesionaria de Petrobras supervisa a sus trabajadores fumándose un cigarrillo en pleno expendio de combustible, por ejemplo. Esa podría ser una causal de autodespido. Y también el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato por parte del empleador también es causal de despido, de autodespido, de despido indirecto. Y además, no solamente va a tener derecho a la sanción que ya señalé, la indemnización sustitutiva la hizo previo y la indemnización por años de servicios, también va a tener acceso a otro tipo de indemnizaciones. Voy a poner un ejemplo, voy a poner más de un ejemplo.
La principal obligación del trabajador, del empleador, perdón, es pagar una remuneración. Es una obligación, es una de las obligaciones principales del empleador, el cual debe cumplir. También la obligación de pagar las cotizaciones previsionales. Si un trabajador, si un empleador lleva, por ejemplo, 3 meses sin pagarle remuneración alguna al trabajador, lleva 3 meses sin pagarle las cotizaciones previsionales, a duras penas las declaró nomás, por ejemplo, ese trabajador podría iniciar un juicio de autodespido por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato por parte del empleador. Y si lleva 5 años en la empresa, va a demandar 5 años de servicios. Pero además, como no hay pago de cotizaciones previsionales, ese trabajador también va a poder demandar la nulidad del despido. O sea, va a poder demandar todas las remuneraciones desde la separación de las labores hasta que el empleador convalide el despido pagando las cotizaciones previsionales. Supongamos que el empleador se demora 6 meses en pagar las cotizaciones previsionales. Aparte de las otras indemnizaciones, en este caso, el empleador tendría que pagarle al trabajador 6 meses de remuneraciones, además. Eso ocurre con el despido indirecto. Ninguna de esas prestaciones podía ser demandado si el trabajador hubiera renunciado, por ejemplo. Solamente podía cobrar las remuneraciones. Pero con el despido indirecto puede cobrar las remuneraciones, las cotizaciones, las indemnizaciones por año de servicio y sustitutiva, y las remuneraciones post-despido también, por la nulidad del despido. O sea, el empleador puede estar sujeto a más sanciones por el despido indirecto. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador se despide de manera indirecta por acoso laboral o acoso sexual, por ejemplo? O por vías de hecho, el empleador le pegó al trabajador. Ahí, en ese caso, también el trabajador podría presentar una demanda de despido indirecto y cobrar las indemnizaciones sustitutivas y años de servicios. Pero además podría presentar una denuncia por tutela de derechos fundamentales de manera conjunta con el despido indirecto. ¿Qué significa eso? Que podría demandar al empleador del pago de una indemnización adicional de 6 a 11 meses de remuneraciones. Tampoco se pueden pedir hacer ese tipo de acciones si el trabajador renuncia. Por eso la conveniencia del despido indirecto, sobre todo si el empleador cae en incumplimientos graves o causales como los que acabo de señalar, por ejemplo. Pero esto no opera de manera espontánea. El trabajador tiene que realizar unos trámites. Primero, tiene que dejar de ir a la empresa. Segundo, desde que el momento que deja de ir a la empresa, comienza a correr un plazo de 3 días hábiles para mandar una carta al empleador con copia de la inspección del trabajo desde que se está despidiendo indirectamente. Debe señalar qué causal invoca en el autodespido y cuáles son los hechos que se funda la causal. Y de ahí va a tener un plazo de 60 días hábiles para iniciar la demanda por despido indirecto. O también conjuntamente por nulidad del despido o tutela de derechos fundamentales. Así opera la mecánica del llamado despido indirecto. ¿Alguna duda o consulta antes de pasar al siguiente punto o capítulo? Bien, seguimos. El despido del trabajador es un acto formal por parte del empleador y muy riguroso, sujeto a un fuerte control de los tribunales y de la inspección del trabajo. En todos los casos que el contrato termina por el 159 del Código del Trabajo número 4, 5 y 6, o sea, vencimiento del plazo, conclusión de la obra o faena, caso fortuito de fuerza mayor, y por todas las causales del artículo 160, las causales imputadas al trabajador, el empleador tiene que enviar una carta de aviso de despido o término del contrato de trabajo, comunicarle por escrito
al trabajador del término de su contrato y de sus funciones dentro de un plazo de 3 días hábiles desde la separación del trabajador, como norma general. Y dentro de 6 días hábiles, en caso que la invocación de la causal sea caso fortuito o fuerza mayor, 6 días hábiles si es por procedimiento concursal de liquidación. Y se debe enviar una copia de esta comunicación a la inspección del trabajo. Se le entrega al trabajador y se manda la copia de la inspección del trabajo, que puede ser de manera electrónica. O se le envía por carta certificada al trabajador y también carta certificada a la inspección del trabajo. Y la carta también reviste muchas formalidades. Primero, debe señalar cuál es la causal que se invoca. Segundo, debe señalar cuáles son los hechos en que se funda la causal. Y detalladamente tienen que enseñarse los hechos. En tercer lugar, debe señalarse expresamente que las cotizaciones previsionales se encuentran pagadas, por lo menos hasta el mes anterior del mes del despido del trabajador. Cuarto, debe además adjuntar los comprobantes que den cuenta que están pagadas las cotizaciones previsionales. Esos son los 4 requisitos formales de la carta, del contenido. Invocación de la causal, hechos en que se funda, hacer presente que están pagadas las cotizaciones previsionales y adjuntar los comprobantes que den cuenta que están pagadas las cotizaciones previsionales. Y insisto, el plazo es de 3 días hábiles. En el caso del despido por necesidad de la empresa, también deben operar estos requisitos. Debe señalarse la causal invocada, necesidad de la empresa, señalarse los hechos en que se funda la causal. Si se invoca la causal de desahucio, ahí no es necesario señalar los hechos. Y también deben hacer presente el pago de las cotizaciones previsionales y también debe hacerse presente adjuntarse los comprobantes del pago de las cotizaciones previsionales. Si el despido es por necesidad de la empresa, además, debe establecerse el monto que se va a pagar por indemnización por años de servicios y por indemnización sustitutiva de la ISOPRE. Y eso es una oferta irrevocable de pago. El empleador después no se puede retractar y decir, no, en realidad no era ese el cálculo, esa oferta irrevocable. A tal punto que esa carta decía la empresa que establece la indemnización puede ser un título ejecutivo, iniciar inmediatamente un procedimiento de ejecución en contra de la empresa si no paga los años de servicio, por ejemplo. Ahora, con respecto al plazo, en la causal necesidad de la empresa, a diferencia de los 3 días hábiles, que se hace a posteriori del despido, aquí se tiene que hacer el despido, el aviso con 30 días de anticipación, a lo menos. Pero, si el empleador decide pagar la indemnización sustitutiva de la ISO previo, no es necesaria tal anticipación. Si avisa con 30 días de anticipación que el despido va a ser por necesidad de la empresa, no necesita pagar la indemnización sustitutiva de la ISO previo. Quiero hacer presente que la comunicación al trabajador, sobre todo en la invocación de los hechos que fundamentan la causal, tiene efectos procesales desde el punto de vista de los tribunales muy importantes para el empleador. ¿Por qué? Porque si yo despido a un trabajador, por ejemplo, por faltar 2 días seguidos, y no señalo cuáles fueron los días, ese empleador podría perder después el juicio si el trabajador demanda. O si lo despido al trabajador por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, y el trabajador me demanda, y yo no señalé bien los hechos, también el empleador podría perder el juicio. ¿Por qué? Porque en los juicios laborales
como establece la norma procesal de los tribunales del trabajo, el artículo 454 del Código del Trabajo, establece que en los juicios sobre despido va a ser el empleador el que va a tener que probar los hechos señalados en la carta de despido. Y no puede el empleador en el juicio alegar hechos distintos que los señalados en la carta de despido. Por ejemplo, el caso que yo señalé de los 2 días hábiles. Un trabajador faltó viernes, lunes y martes, por ejemplo. Y yo señalo que en la carta de despido faltó viernes y faltó el lunes, por lo tanto faltó, según mi teoría, 2 días seguidos. Y este mismo juez, como el caso que señalé, dice, el despido es justificado porque no faltó 2 días seguidos, sino solo 2 días hábiles seguidos, por lo tanto el despido es justificado. Y el empleador en el juicio dice, sí, pero también faltó el martes. A ver, pero no está eso en la carta. En la carta dice viernes y lunes, no dice martes. En ese caso, usted no va a poder acreditar ni justificar que faltó el día martes porque no está invocado en la causa, en la carta. Si el trabajador, imagínense, lo despido sin carta, peor para el empleador en un juicio. El despido se declaró carente de causa legal porque no va a tener hechos que probar. En ese caso, el trabajador va a poder acceder incluso a la unidad del despido, porque no se cumplió con las formalidades de dar cuenta del pago de las condiciones previsionales. Despido carente de causa legal, injustificado, y además el pago de la unidad del despido, por ejemplo. O sea, es muy importante la redacción de los hechos de una carta de despido, porque eso va a determinar la defensa del empleador si es demandado por el trabajador, para que se tenga presente. Ahora, he mencionado varias veces la llamada sanción de la nulidad del despido, la llamada ley Bustos. Se llama ley Bustos en homenaje al diputado Manuel Bustos, que fue el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores por muchos años, y él trató de establecer una sanción que fuera exigente con los empleadores para que no se cometieran las lagunas previsionales. Ocurría mucho el vicio que el trabajador era despedido y no estaban pagadas las condiciones previsionales y después era muy difícil cobrar esas condiciones previsionales. Entonces se estableció una sanción que la explico de la siguiente manera. Si un trabajador es despedido y no están pagadas las cotizaciones previsionales hasta el mes anterior del mes del despido, ese trabajador va a tener derecho a seguir recibiendo una remuneración mensual después del despido hasta la fecha en que el empleador le comunique al trabajador que están pagadas las cotizaciones previsionales. Si, por ejemplo, me despidieron y el empleador se demoró 4 meses en pagar las cotizaciones previsionales, el empleador va a tener que pagar 4 remuneraciones después del despido, por la llamada sanción de la nulidad del despido. Esa es la sanción de la ley, bastante estricta. Ahora, ¿esta nulidad del despido se puede invocar en caso de renuncia del trabajador? No. Solamente en las causales de 159, número 4, 5 y 6, o sea, vencimiento del plazo del contrato, conclusión de la obra o faena, caso fortuito o fuerza mayor. Todas las del artículo 160, falta de probidad, abandono de trabajo, no concurrencia a sus labores, incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, etc. Se puede aplicar para el artículo 161, despido a un trabajador por necesidad de la empresa y no están pagadas las condiciones previsionales, o por desahucio del empleador. En esa se aplica la sanción de la nulidad del despido. Y el empleador puede convalidar el despido solamente en el momento que le comunica al trabajador el hecho de que están pagadas las condiciones previsionales. Ahora, algunos puntos relevantes. Todo esto está más detallado en el apunte para que ustedes lo revisen después. El trabajador, para poder tener acceso a la sanción de la unidad del despido, va a tener que demandar, sí, al empleador. Y va a tener un plazo de 6 meses para demandar por la acción de la unidad del despido contra el empleador. Si el trabajador no demanda, no va a tener acceso a esa prestación de la unidad del despido, a las regulaciones por despido. Y el plazo para demandar es de 6 meses. De hecho,
Cuando el trabajador va a firmar el finiquito, si se firma el finiquito ante un inspector del trabajo, el inspector del trabajo le va a requerir al empleador que exhiba las condiciones previsionales que están pagadas. Y si no lo hace, como el inspector del trabajo, que en este caso hace de ministro de fe, también es fiscalizador, puede multar al empleador por no pagar las condiciones previsionales. Y con esa acta de multa, es una prueba, van los certificados, con esa el trabajador iniciará la correspondiente demanda por nivel de despido. Y los notarios también tienen la obligación, en el momento de suscribir el finiquito, de exigirle al empleador que exhiba los certificados de condiciones previsionales. Y si resulta que no están pagadas las condiciones previsionales, el notario va a autorizar la firma del finiquito de ambas partes, pero va a estampar un timbre que dice: este finiquito no tendrá efecto de poner término al contrato de trabajo mientras el empleador no pague las condiciones previsionales. O sea, con ese timbre del finiquito, el trabajador cobra su finiquito, pero a la vez le va a servir de prueba para iniciar la correspondiente demanda de nulidad del despido. Eso, a grandes rasgos, la sanción de nulidad del despido. ¿Alguna duda o consulta antes de pasar a otro punto que tenemos que ver? Bien. Otro tema relevante con respecto a la terminación del contrato de trabajo es que ¿qué ocurre con aquellos trabajadores que están sujetos a fuero laboral? Por ejemplo, ¿qué ocurre con la trabajadora embarazada que tiene fuero? U otro tipo de trabajadores, como los dirigentes sindicales, o un miembro del comité paritario, o aquellos trabajadores involucrados en un procedimiento de negociación colectiva. ¿El empleador puede despedir a un trabajador que tenga fuero? Por ejemplo, una trabajadora embarazada. No, no lo puede despedir. La única forma de separar a un trabajador con fuero sería primero presentando una demanda en un tribunal, que es una solicitud de desafuero. Y el tribunal puede o no autorizar la solicitud de desafuero. Y solamente por las causales del 159, número 4, 5 y 6, y las del artículo 160. O sea, para invocar un desafuero no puedo, invocar la causal necesaria de la empresa. No le puedo aplicar esa causal a un trabajador que esté con fuero maternal, por ejemplo. Una trabajadora que esté con fuero maternal. No puedo. Si una trabajadora está con fuero, por ejemplo, y se cumple el vencimiento del plazo del contrato, yo no le puedo aplicar la causal del vencimiento del plazo. Tengo que iniciar primero un juicio de desafuero ante un tribunal, y ahí el juez o jueza va a determinar si procede o no el vencimiento del plazo. Porque a veces no se está aplicando eso, formalmente se está aplicando el vencimiento del plazo, pero también puede ser una represalia. Por ejemplo, no sé. Pero no, se debe requerir una autorización ante un juez, se debe iniciar un juicio laboral para autorizar el desafuero de un trabajador aforado. Ahora, ¿qué ocurre si un trabajador tiene fuero? Un dirigente sindical, por ejemplo, o una trabajadora embarazada, y el empleador lo despide verbalmente. Se ahorra el juicio de desafuero y lo despide, o la despide. En ese caso, la trabajadora, por ejemplo, supongamos un caso de trabajadora embarazada, va a ir a la inspección del trabajo a presentar la denuncia por separación ilegal de funciones. Y va a concurrir donde un inspector, va a concurrir con un inspector al lugar de trabajo, y el inspector de trabajo le va a dar la instrucción de reincorporar a esa trabajadora a la empresa. Y además, el empleador va a tener que pagar todas las remuneraciones del tiempo que ella estuvo separada de sus funciones. Supongamos que la trabajadora, que el inspector no se allane al inspector e insiste en no reincorporarla. En ese caso, dentro de un plazo de 60 días,
la trabajadora va a poder iniciar un juicio de reincorporación en contra del empleador. Y además que le pague todas las remuneraciones en el tiempo que estuvo separada ilegalmente de sus funciones. Eso dentro de un plazo de 60 días hábiles. Y ahí generalmente los tribunales decretan la reincorporación. Basta con acompañar el correspondiente certificado que dé cuenta que la trabajadora viene fuera. E incluso, ¿qué ocurre si si esa trabajadora se decreta la reincorporación, va el tribunal oficia a la inspección para que un funcionario le acompañe en la reincorporación y se dan cuenta que la empresa ya está cerrada o cambió de domicilio y se fue a otra ciudad? Por lo tanto, la reincorporación se hace imposible. Ahí lo que se puede hacer es demandar subsidiariamente toda la remuneración de la trabajadora hasta el término del fuero, dado que la reincorporación se ha hecho imposible. De hecho, la Defensoría Laboral generalmente lo hacemos así. Demandamos en lo principal la reincorporación. Y en caso de no se pueda reincorporar, todas las remuneraciones por el tiempo que dure el fuero. Y el fuero, por ejemplo, maternal dura hasta un año determinado el descanso postnatal. O sea, son casi 2 años de fuero que tiene una trabajadora en total. Bien. Bien. Vamos a pasar ahora a otro punto también de análisis, que es la indemnidad. Habíamos visto que de las distintas causales de término del contrato de trabajo, hay una que por antonomasia da derecho a indemnización por año de servicios, que es la causal de término del contrato aplicando la causal de necesidad de la empresa. ¿Y cuándo procede la indemnización por año de servicios? Cuando el contrato, por norma general, hubiera estado vigente por un año o más. En ese caso, el empleador va a tener que pagarle una remuneración por cada año de servicio que haya prestado la empresa y fracción superior a 6 meses. ¿Qué significa eso? Si un trabajador prestó, por ejemplo, 2 años en la empresa, va a tener que pagarle 2 meses de remuneración, equivalentes a la última remuneración. Entonces, lo estoy explicando a grandes rasgos y ustedes lo van a ver después con detalle. Ahora, ¿qué pasa si trabajó, por ejemplo, 2 años y una fracción superior a 6 meses? O sea, trabajó 2 años y 6 meses y un día. Bueno, la fracción superior a 6 meses se va a considerar un año más. Por lo tanto, ahí la indemnización tendría que ser en este ejemplo de 3 años. A eso se refiere con fracción superior a 6 meses. Ahora, ¿esta indemnización tiene un tope? Sí. Hay un tope de 11 años. La ley dice 330 días de remuneración. Ese es un tipo de tope. El otro tope es que el tope en cuanto a la cuantía, al monto, a la base, 90 unidades de fomento. O sea, por cada año de servicio se paga una remuneración cuyo tope son 90 unidades de fomento y el tope son 330 días, o sea, 11 años. Con excepción de los trabajadores, que lo señalé en clases anteriores, que empezaron a prestar servicios con anterioridad al 14 de agosto del año 1981. Esos trabajadores tienen derecho a una indemnización sin tope, todo el tiempo, todos los años de servicio que prestaron. Si trabajaron 40 años de servicio, tendrán derecho a 40 meses de remuneraciones. ¿Y por qué? Porque cuando esos trabajadores fueron contratados antes del 14 de agosto de 1981, se incorporó en su contrato la ley vigente. Y la ley vigente establecía indemnización por año de servicio sin tope, como era la antigua ley laboral. Por lo tanto, la única forma de haberles quitado ese beneficio era haberles expropiado ese derecho que tenían a la indemnización sin tope. Y por supuesto que la expropiación es una vulneración al derecho de propiedad. Por lo tanto, y además opera digámoslo así, opera el principio del protector, la regla de la condición más beneficiosa. Que los derechos que se vayan agregando son para aumentar y no disminuir el derecho del trabajador. Pero todos aquellos trabajadores que empezaron a prestar servicios con posterioridad al año 1981, 14 de agosto, tienen derecho a una indemnización con tope de 11 meses y tope de 90 unidades de fomento. Ahora, ¿cómo se calcula? Cuando nos referimos a la remuneración
a la remuneración, a la última remuneración nos referimos a la remuneración bruta. O sea, la remuneración líquida más los descuentos, las condiciones previsionales, el impuesto, todo eso se suma. Y ese es el monto de la remuneración bruta. ¿Y qué pasa con las asignaciones? La asignación de colación, asignación de movilización. ¿Se deben incluir a pesar de que no son disponibles? Sí, también se incluyen. Porque la ley dice que se excluyen todas aquellos tipos de asignaciones que no se paguen con habitualidad. A contrario censo, si una asignación se paga con habitualidad, se debe agregar a la base de cálculo. Por ejemplo, un trabajador que gana 500.000 pesos al mes y le pagaban 50.000 pesos de indemnización de colación, de asignación de colación, y 50.000 pesos de asignación de movilización. O sea, 100.000 pesos en asignaciones. Y se pagaban con habitualidad mensualmente. Esas dos asignaciones se agregan a la base de cálculo. Por lo tanto, la base de cálculo ahí serían 600.000 pesos y se multiplica por el número de años y fracción superior a 6 meses. Eso a grandes rasgos con respecto a la base de cálculo. Ahora, también hay circunstancias judiciales en que la base de cálculo puede ser incrementada. Esto va a ocurrir siempre y cuando estemos frente a un procedimiento judicial de despido indebido. Se refiere al incremento de la indemnización por año de servicios. Y esto, un ejemplo, si yo despido a un trabajador por necesidades de la empresa y el trabajador demanda despido improcedente, no había necesidades de la empresa. De hecho, me despidieron el otro día, contrataron a un trabajador a la misma función que yo, la misma remuneración, por lo tanto no había necesidad de la empresa. Ahí el empleador va a tener que pagar el 30, los años la indemnización por año de servicios más un recargo de un 30%. Ahora, si el despido es declarado injustificado, por ejemplo, despido a un trabajador por vencimiento del plazo o conclusión de la obra faena, y resulta que el contrato ya se haya transformado en indefinido, lleva más de un año, o aplico conclusión de la obra faena cuando el contrato indefinido lleva 3 años, si el despido es declarado injustificado, o le aplico la causal caso fortuito, cuando en realidad no fue caso fortuito, sino necesidad de la empresa, ¿no? Por ejemplo, ahí la empresa, si el trabajador demanda en la sentencia, la empresa va a tener que pagar al trabajador los años de servicio con un recargo de un 50%. Y si invoco las causales del artículo 160 del Código del Trabajo, falta de probidad, no concurrencia a sus labores, incumplimiento grave, abandono de trabajo, y resulta que el despido es declarado indebido por un juez de manera posterior, no había tal incumplimiento grave, la salida hubo salida pero fue justificada, trabajador que sufrió un accidente, por ejemplo, en el caso de la botella de cloro que señalé hace un momento atrás, en ese caso, el juez va a condenar al empleador a pagar la indemnización por ellos servicios por un recargo de un 80%, e incluso si el despido es declarado carente de motivo alguno, puede pagar incluso un reajuste hasta de un 100% de los años de servicios. ¿Y por qué la ley estableció estos recargos que se establecieron a partir del año 2001? Porque a veces las empresas, algunas con problemas de liquidez, en el procedimiento antiguo un juicio duraba de promedio 2 a 3 años. Hoy día por lo menos duran como 90 días un juicio laboral. Decía, pucha, este trabajador en realidad no puedo seguir con este trabajador y no tengo cómo indemnizarlo. Voy a invocar una causal del 160. Por ejemplo, voy a incumplimiento grave y lo despido. Bien, entonces el trabajador lo demandaba y después de 2 o 3 años pagaba la indemnización por año de servicio. Y de alguna manera, la empresa había hecho caja chica, le había servido de ahorro, había juntado el dinero de a poco. Bueno, para evitar ese vicio, se establecen estos recargos para sancionar al empleador. Si va a despedir, que despida bien. Si no, no solo va a tener que pagar los años de servicios, sino los recargos que establece la ley, que pueden ser de un 30% hasta un 100%. Esas son las motivaciones. Ahora, cuando yo me refería a la base de cálculo y qué monumentos deben incluirse, omití un pequeño detalle. Es muy fácil hacer la base de cálculo cuando las remuneraciones son fijas, pero ¿qué ocurre con la remuneración variable?
caso de las comisiones, por ejemplo, o los tratos. En ese caso, se saca un promedio de los 3 últimos meses de la remuneración variable. Y ese promedio se agrega a la remuneración fija. Y esa es la base de cálculo en caso que haya remuneraciones compuestas por sueldo base y comisiones o tratos, por ejemplo. ¿Cuándo se debe pagar la indemnización por año de servicios? En el momento de la terminación del contrato de trabajo. Y se debe pagar el monto completo, de manera completa. ¿Se puede pactar un monto fraccionado de la indemnización por año de servicios? Sí, se puede. Pero con muchos requisitos. Primero, ese pacto tiene que ser ante un inspector del trabajo. Segundo, las cuotas tienen que incluir los intereses y reajustes legales. Tercero, si se incumple el pago de las cuotas, se hace exigible el total de la deuda, incluso con un reajuste hasta de un 150%. Pero, por lo tanto, a la respuesta, a la pregunta, ¿pueden pagarse de manera fraccionada la indemnización por año de servicio? Se puede, siempre y cuando haya acuerdo entre trabajador y empleador y cumpliendo los requisitos que acabo de señalar. Ante el inspector de trabajo, respetando los reajustes de intereses legales de las cuotas y aceptando que en caso de incumplimiento se haga exigible el total con un recargo hasta de un 150%. Eso a grandes rasgos. Hay un tema que es un caso de flexibilidad laboral con respecto a la terminación del contrato de trabajo. Se refiere a las indemnizaciones convencionales. Para algunos empleadores podrían decir que en este país es muy caro despedir. Y eso complica y afecta la contratación de nuevos trabajadores, a pesar de que ya se le ha puesto tope a los años de servicios. Pero igual, dicen, escucha, este trabajador, esto afecta a la movilidad laboral, es un caso de rigidez laboral. Bueno, la ley establece la posibilidad de hacer más flexible el pago de la indemnización por año de servicio. Esta modalidad está establecida en el artículo 164 del Código del Trabajo. Y consiste en el caso en que, así lo explico a grandes rasgos, pues ustedes aquí lo ven en detalle, un empleador puede sustituir la indemnización por año de servicio que se paga por la causal necesidad de la empresa, sustituirla por una que sea a todo evento, sea cual sea la causal que invoco. Y esa indemnización a todo evento va a consistir en un aporte del empleador del 4,11% mensual de las remuneraciones imponibles del trabajador. Siempre y cuando el empleador respete los 6 primeros años de servicios. O sea, me explico en otros términos. Si un trabajador lleva más de 6 años de servicio en la empresa, a partir de ese momento yo puedo hacer un pacto con el trabajador de sustitución de la indemnización por año de servicios a una indemnización a todo evento consistente en un aporte que va a ser el empleador de un 4,11% mensual en una libreta que en el momento que termina el contrato de trabajo le entrego esa libreta con todos los aportes hechos ahí, con un tope de 11 años también. A todo evento. A todo evento. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Si quiere pueden anotarlo, no sé.
un trabajador ganaba 1.000.000 de pesos al mes y trabajó 10 años en la empresa. Si lo despido por necesidades de la empresa, ¿cuánto tendría que pagarle sin haber ningún pacto? 1.000.000 de pesos por año de servicio. Tendría que pagarle 10 millones de pesos. Ese es el primer caso. Supongamos que ahora lo despido por no concurrir a sus labores por 3 días en el mes, por ejemplo. No tiene derecho a indemnización alguna en este caso. O lo despido por incumplimiento grave. Llevaba 10 años en la empresa y el trabajador despedido sin indemnización alguna, porque le invoqué cualquiera de las 7 causales del artículo 160. Es el caso 1. Despido por necesidad de la empresa, 10 millones de pesos. 1.000.000 de pesos por año. Despido invocando las otras causales, 0 pesos para el trabajador. Bien, supongamos que este mismo trabajador hizo un pacto y después del 6.º año pactó una indemnización a todo evento del 4,11%. Vamos a repetir el primer caso. Al 10.º año lo despido por necesidades de la empresa. Por lo tanto, como lo tengo que respetar los 6 primeros años, todo esto está detallado en el apunte por si acaso, ya le corresponden 6 millones de pesos ahí. Y a eso debo agregarle los aportes del 4,11% de los 4 años restantes. O sea, 4,11% por los 48 meses restantes, que son los 4 años restantes. Voy a hacer el cálculo. Ya. El 4,11% de 1.000.000 son 41.100, lo multiplico por los 48 meses, son 1.972.800 pesos. 1.972.800 pesos. Y a eso le sumo los 6 primeros años de la relación laboral, en que se pagan los años de servicios, que son 6 millones de pesos. En el primer caso, si el trabajador lo despidió por necesidades de la empresa al 10.º año y firmó un pacto de indemnización a todo evento y lo despido por necesidad de la empresa, al 10.º año ese trabajador se va a llevar 7.972.800 pesos. O sea, se va a llevar una indemnización inferior al primer caso por el pacto. En ese caso fue una ventaja para la empresa. Pero ahora nos vamos a poner en el segundo caso. El trabajador es despedido por una falta, por incumplimiento grave, por lo que yo ya señalé. ¿Qué ocurre en ese caso? Como es despedido por alguna falta, por incumplimiento grave, no va a tener derecho a la indemnización por año de servicios. Por lo tanto, no va a tener derecho a cobrar esos 6 años. Pero sí va a tener derecho a cobrar la indemnización a todo evento, porque precisamente está pactada a todo evento, cualquiera sea la causa del despido. Y como ya lo señalé, esa indemnización a todo evento es de 1.972.800 pesos. En el otro caso, en que no haya pacto, el trabajador se iba con ninguna indemnización. Pero en este segundo caso sí, por lo menos se lleva 1.972.800 pesos. O sea, ya en este segundo caso le convino al trabajador y no a la empresa. De esa manera se da cierto sesgo de flexibilidad en el despido. De esa manera opera la indemnización convencional, para que ustedes puedan ahí la lean en detalle. Finalmente, me quedan pasar 2 puntos.
el tema del finiquito y el tema del despido con vulneración de derechos fundamentales. Quiero hacer presente que el finiquito es un documento que da cuenta del término de la relación laboral, pero no es el documento que le pone fin a la relación laboral. Me explico. La fecha de término de la relación de trabajo es el momento de la separación física del trabajador, no de la fecha del finiquito. Un trabajador despedido un 15 de junio y el 25 y el finiquito es del 25 de junio. La fecha del término del contrato de trabajo no es el 25 de junio la fecha del finiquito, sino el 15, el día que fue separado materialmente, físicamente de sus labores. Eso es lo primero que se tiene que tener presente. Lo otro, el finiquito tiene formalidades, debe constar por escrito, debe ser firmado por el interesado y por el presidente del sindicato si el trabajador pertenece al sindicato, o debe ser firmado por el trabajador o por un ministro de fe, por un notario o por un inspector del trabajo. Y debe ser puesto a disposición al trabajador dentro de 10 días hábiles desde que termina la relación laboral. Si el finiquito, al igual que la renuncia, por si acaso, al igual que, al igual que también el pacto de mutuo acuerdo, no constara, no fuera ratificado por un ministro de fe, no fuera ratificado por un notario o por un inspector del trabajo, el empleador no lo va a poder hacer valer en un juicio. No puede decir en un juicio, miren, aquí está yo no le debo nada al trabajador porque firmó un finiquito, y aquí está la firma de él y está mi firma. Sí, pero no está la firma del notario, no está la firma del ministro de fe, por lo tanto este finiquito no tiene valor y como no hay carta, el despido es carente de causa legal, por ejemplo. O sea, para que el finiquito tenga validez ante un juez, tiene que estar autorizado, ratificado ante un notario. Igual que la carta de renuncia, para que se tenga presente. Y finalmente, el despido con vulneración de derechos fundamentales. Este es un caso en que, además, con ocasión del despido, el trabajador ha sido perturbado y vulnerado en sus derechos constitucionales. Un trabajador que es despedido, por ejemplo, que lo despiden a empujones de una oficina, le tiran hasta un sillazo. Qué acto más violento, pero estoy citando un caso que me tocó ver. Ese es un despido con vulneración a la integridad física del trabajador. O un trabajador que lo despide cuando el empleador se da cuenta que tiene una opinión política distinta a la de él. O lo despide porque entró al sindicato. O lo despide porque comparte una religión distinta. O sea, él se entera, supongamos que tiene una discusión política fuerte con el empleador y el otro día lo despide por necesidad de la empresa. Claro, ahí hay una presunción de que el despido fue por discriminación. No sé. O el despido es por la llamada garantía de indemnidad, que es el derecho que tiene una persona a acudir a las autoridades para hacer denuncias. Por ejemplo, o sea, el trabajador que es despedido por represalia, un trabajador que no le han pagado las horas extras por 3 meses, ya aburrido de eso, concurre a la inspección del trabajo a hacer la denuncia. Va un fiscalizador a hacer la denuncia. ¿Ya? Y precisamente el fiscalizador se da cuenta que no están pagadas, que en el registro de asistencia hay horas extras, y sin embargo no están pagadas las liquidaciones de remuneraciones, por lo tanto multa a la empresa por no pagar las horas extras. Y al día siguiente la fiscalización, o 5 días después, incluso muy cerca, el empleador despide a ese trabajador por necesidad de la empresa. En ese caso, la ley va a presumir de que el despido fue por represalia, por lo tanto con vulneración de derechos constitucionales del trabajador. Y va a ser la empresa que va a tener que probar lo contrario y demostrar que fueron estrictas razones empresariales que fue necesario despedir al trabajador. Pero si no, el juez va a presumir
dada la secuencia temporal de la denuncia del trabajador, la fiscalización y la fecha del despido, va a presumir que ese despido fue por represalia. O sea, aquí el trabajador tiene la ventaja de la prueba de presunciones o de indicios. Ahora bien, ¿qué ocurre si el trabajador, si al final un juez determina que el despido fue por represalia o con infracción a la garantía, por ejemplo, por infracción a la integridad física, o por ejemplo me tocó una vez un caso de una trabajadora que era guardia de seguridad en un supermercado y resulta que no encontró nada mejor empleado que va a despedirla, que llamarla por el alto parlante, llegaron otros dos guardias y casi la llevaron en vilo delante de todos los clientes del supermercado a la oficina. Eh, en ese caso, ahí vulneraron la honra de esa trabajadora. Los clientes pensaron que esa guardia había estado haciendo un robo, por ejemplo, una infracción a la honra. Bueno, si el juez determina que el despido además fue vulneratorio de derechos fundamentales, aparte de pagar la indemnización por año de servicios, los recargos correspondientes, la indemnización sustitutiva de isopredio, el feriado proporcional, remuneraciones que estén impagas, aparte de todo eso, el juez también va a ordenar a pagar al empleador una indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales equivalente de 6 a 11 meses de remuneración. De 6 a 11 meses de remuneración. Y si el despido es por discriminación, le va a dar la opción al trabajador de reincorporarse a sus funciones y el empleador va a tener que pagarle todas las remuneraciones que estuvo separado de sus funciones o demandar la indemnización de 6 a 11 meses. Pero si el despido es por práctica antisindical, por un trabajador que entró a un sindicato y fue despedido por esa razón, por ejemplo, ahí la empresa está obligada a reincorporarlo, si se decreta que es una práctica antisindical. Eso también para que se tenga presente. Eso, a grandes rasgos, el despido por vulneración de derechos fundamentales. ¿Qué ocurre si la vulneración de derechos fundamentales no es con ocasión del despido, sino antes? En ese caso, como lo señalé en la primera clase, las primeras clases, ahí el trabajador tiene que ir a la inspección del trabajo, la inspección va a hacer la fiscalización, y si hay presunciones de que hay una vulneración de derechos constitucionales, va a llamar al empleador y al trabajador a una mediación. Y si fracasa la mediación, la inspección del trabajo presenta una denuncia por tutela de derechos fundamentales contra la empresa. Pero eso es con relación laboral vigente. En caso del despido, el que denuncia es el trabajador directamente al tribunal. Eso, a grandes rasgos, resumidamente, el apunte relativo a las causales de término del contrato de trabajo. ¿Alguna duda o consulta? Bien, estimados, hoy en la noche les voy a enviar las notas. Quédense tranquilos, las notas están buenas. Hasta el momento, nadie va a tener que darme examen. Incluso, eh, hay pruebas muy buenas. Realmente estoy gratamente sorprendido. Así que hoy día en la noche les envío la planilla con las notas correspondientes y el que tenga alguna duda con respecto a su prueba, me escribe un correo y coordino con él por último una videollamada o vía Zoom para cualquier, cualquier solicitud de recorrección. Aunque yo no creo que sea necesario porque las notas están bastante buenas. Les mandé al foro un aviso informativo de los temas que vienen. El viernes 3 de julio termino de pasar la materia. En la prueba la vamos a hacer el 10 de julio. Estoy dando estoy dando un periodo mayor para poder hacerla, incluso la voy a enviar a las 2:30 de la tarde, pero me la pueden entregar para tener todo el día, o sea, hasta la medianoche si quieren. Ahí ustedes se organizan. Y el mismo viernes 3 de julio les voy a enviar el temario para la evaluación de la unidad 3, que es Derecho Colectivo, que son 4 o 5 preguntas, grupos de a 4, y las respuestas las van a sacar de los mismos apuntes. Así que es un trabajo bastante sencillo, si acaso para su tranquilidad. Así que eso, sí, Carla Salinas me pregunta cómo va a ser el trabajo.
Miren, se van a armar grupos máximo de 4, de 2, de 3 o máximo de 4, y les voy a mandar un temario de 4 o 5 preguntas de desarrollo que ustedes las van a encontrar en el mismo punto. Sobre los temas más importantes que creo yo son para mí para el derecho colectivo. Y voy a evaluar más que la corrección de la respuesta, porque va a ser aparentemente sencillas. En algunas quiero preguntar una opinión, quiero sentir la opinión de ustedes y esa opinión también la voy a hacer valer mucho en la evaluación. Por supuesto que para bien, nunca para mal, pero va a ser muy importante también algún tipo de opinión con respecto a las leyes del derecho colectivo, sobre todo el tema de la huelga. Si alguien quiere anticipar, los apuntes ya están. Esos son temas que siempre van a ser temas candentes. La huelga, los servicios mínimos, los fines de las negociaciones sindicales. Eh, eso a grandes rasgos. Me la van a entregar, por supuesto, el trabajo en formato Word. No tengo problema con los nombres integrantes, es lo único que pido. ¿Sí? ¿Ya? Y el viernes, próximo viernes, terminada la clase, les envío el temario y el plazo de entrega va a ser el viernes 10. O sea, van a tener una semana completa para poder realizarlo. O sea, el viernes 10 de julio, antes de la medianoche, la entrega de la prueba y el trabajo. En caso de eso, a grandes rasgos. Duda o consulta, me escriben nomás, ningún problema. Y cualquier cosa, conversamos durante la semana. Les agradezco mucho la participación, les pido disculpas los problemitas que tuve al comienzo con internet. Eh, no quiero hacerle mala propaganda a BTR, pero no lo he pasado muy bien con BTR, no, la verdad. Así que les agradezco también su comprensión. Muchas gracias y nos estamos viendo para el próximo viernes. Hoy día en la noche les envío las notas y cualquier duda o consulta me escriben y me mandan un correo. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego.